Bueno, desde Cátedra Avícola y Agropecuaria estamos en una charla con Federico Santangelo, consultor del sector ganadero, aparte de médico veterinario, ¿no? Así que, Federico, ¿cómo estás? Buen día, Álvaro, ¿cómo andás? Bien, todo muy bien, todo en orden. Me alegro. Bueno, Federico, queríamos hacerte algunas consultas como para estar actualizados, saber cómo está el presente del sector ganadero en Argentina. Y Mira, ahí va la pregunta, justamente. Ujú. ¿Cómo se lee este presente de la ganadería en Argentina? Mira, en términos generales, podemos decir que la ganadería se encuentra bien, se encuentra sólida, si bien en el último mes se ha encontrado se podría decir, un relativo estancamiento de precios, en general, cuando uno hace el análisis de un periodo más largo, la ganadería está bien, con unos buenos valores de la cría, fundamentalmente tanto del ternero como de la vaca de refugio en el campo. Esto le dio mejoró bastante la rentabilidad del criador, y con vaivenes a lo largo de la cadena, fundamentalmente en el sector fildotero, ¿no? El feedlot es el eslabón que más depende de esa relación compra-venta, del precio invernada, precio del gordo, precio de los granos, y que ha sufrido mayor problemática en los últimos años como consecuencia, en una primera instancia ya en el 2018, de la devaluación, que le subió muchísimo el tema de los granos, y en el último periodo, fundamentalmente con esa relación compra-venta del ternero. Hoy por hoy, en el último mes, con la recomposición del precio del gordo y el amesetamiento del precio de la invernada, el feedlot empezó a tener rentabilidad nuevamente, y esto está viéndose en la mayor ocupación de los corrales. Ah, justamente eso quería consultarte porque, bueno, la última semana hubo una mejora después de varias semanas, ¿no? De precio planchado. Sí, en el último mes hubo unas mejoras en los precios de la hacienda gorda, se estancó el precio de invernada. El precio de la invernada, si bien está alto, con los periodos de mayor oferta que estamos en estos momentos, en el periodo de zafra, en donde también los campos se empiezan a achicar como consecuencia de las heladas, el precio del ternero está relativamente estable, es decir, está a valores similares a 2 meses atrás. Entonces, en este país que venía subiendo tanto, hoy podemos decir que el precio del ternero está estable, y le ha dado oxígeno al feedlot, después de mucho tiempo. El feedlot sería como el eslabón que está recién ahora logrando algo de recuperación, pero se podría decir que en el último tiempo, digamos, ha sido la cría el eslabón más firme, el más rentable. La cría ha sido, sí, el eslabón más firme, fundamentalmente en términos de precio, ¿no? Con esta suba del ternero que se ha venido dando básicamente allá desde mayo del año 2020, en donde muchas de las restricciones financieras que puso el gobierno para la compra de divisas y demás, que empezó a meter cepos por todos lados, y donde, si bien el productor no es un actor financiero por excelencia, un especulador financiero donde pueda invertir su dinero en distintos sectores de la bolsa, entonces, sino que son muy complejos, pero algún dólar se podía comprar con las limitaciones del precio de compra de los dólares y esas cuestiones. El productor se refugió en patas, se refugió en precio del ternero. Entonces el precio del ternero empezó a tener valores altos, valores importantes, que no reflejaban por ahí lo que era el negocio en sí. No es que compramos terneros porque la expectativa del negocio va a ser muy buena de acá al futuro, se va a poder exportar más carne, el mercado interno va a tener buen poder adquisitivo. No se vio reflejado en eso, sino que fue refugio de valor. Entonces el precio del ternero subió mucho, dándole, por ese lado, buenos ingresos al creador. Y por otro lado, el otro gran ingreso que es el criador, que es la vaca de refugio, fundamentalmente por la exportación a China, le permitió también generar buenos valores. Entonces sí, el criador ha estado muy firme en los últimos años, que era lo que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Y el feedlot, ese amortiguador que ya depende tanto del consumo por un lado en la venta del producto, y la compra de ese ternero firme en
como su insumo principal. ¿Y cómo está el panorama en cuanto a exportaciones, Federico? Y bueno, el gobierno viene poniendo limitaciones a las exportaciones ya desde el año pasado. Hoy tiene las limitaciones con los 7 cortes, hay otros tipos de limitaciones, y Argentina viene exportando casi un 7% menos en el primer cuatrimestre con respecto al año pasado, contra lo que se exportaba el año pasado. Y en un contexto internacional donde hay un mercado demandante de carne vacuna y un mercado con muy buenos precios internacionales, que Argentina no está aprovechando. Nosotros la otra vuelta dábamos una presentación en la Angus Ganadera y mostrábamos cómo Brasil viene creciendo casi 50% su facturación, 59% su facturación con respecto al año pasado, y Uruguay un 56%, como consecuencia de mayor volumen exportado con precios internacionales más altos. Argentina, a pesar que cayó un 7% el volumen, mejoró su facturación un 30% por consecuencia de precios. Pero no estamos aprovechando estos buenos valores, sino, como decimos siempre, nos bajamos del tren. Argentina estaba subido al tren de exportaciones y nos limitamos nosotros mismos. Y es una oportunidad que desaprovechamos nuevamente. Argentina siempre es el gran desaprovechador de oportunidades que se nos presentan, nosotros no las sabemos captar. Digamos, acá en el tema de exportaciones, obviamente, siempre es preponderante lo que hace a China, ¿no? Su capacidad de importación de carne. ¿Vos cómo considerás esa posibilidad de ser China dependiente, como se suele decir, ¿no? Respecto de un caso de Argentina que está volcando su volumen exportador en un 70% por lo menos a China? ¿Cómo ves esa situación? Sí, no es la mejor estar pendiente de un gran solo mercado. Hoy casi el 70% del volumen exportado es a China. El otro gran mercado es la Unión Europea con la cuota Hilton. Si vos analizás lo que es Brasil, China creo que estaba alrededor entre el 40 y el 50% del volumen exportado, y exporta más de 70 países. Entonces, la industria brasilera tiene un nivel de exportación mucho más diversificada, más amplia, donde no depende tampoco de la cuota Hilton, porque el nivel de cuota Hilton que tiene Brasil es muy inferior al que tiene Argentina. En Argentina estamos casi en las 30.000 toneladas, Brasil tiene 8.000. Entonces, acá no me atrevería a decir por comodidad, pero a veces es más fácil exportar a uno solo que compra y un mercado que te lleva todo, pero es preferible tener un mercado diversificados, porque se te cuelga uno y después sufrimos las consecuencias. Claro. Y a propósito de eso, ¿Argentina está en búsqueda de nuevos mercados? Al margen de lo que ya tiene, digamos. Y no te sé decir muy bien, yo creo que estamos muy tranquilos, me parecería a mí. No he hablado con los exportadores últimamente, pero ya de por sí, si tenés limitaciones con el gobierno, que te pone restricciones, que a su vez tenés problemática por ahí para abastecer de algunos novillos, con limitaciones por el tipo de cambio, en donde el dólar que recibe el exportador es el oficial menos retenciones, y todas estas cuestiones, no veo como que haya, si bien el instituto en parte está buscando, algunas empresas particulares están buscando. Cuando vos ves la evaluación de los destinos en los últimos años, ves que China dependiente, que era lo que hablábamos antes, y los volúmenes son siempre Alemania, Holanda, Chile, y los mercados son prácticamente los mismos. No se visualiza una apertura de mercados nuevos cuando podría ser favorable también. Y en cuanto hablando de exportaciones, siempre en cuanto a cuota Hilton, ¿por qué esos vaivenes de Argentina? De años que se cumple la cuota y otros que se incumple y bastante, ¿no? ¿Cómo analizas eso? Cuando se incumplió fue básicamente por restricciones gubernamentales. Estamos hablando de 6, 8 años atrás, donde a veces el tipo de cambio no da. Generalmente la cuota se cumple, estamos en esas 29, 30.000 toneladas, que no es un volumen importante cuando vos hablás de
700.000, 800.000 toneladas de carne. Entonces, y como es un mercado de muy buen valor, llegó a estar hasta hace poquito $18.000, ahora bajó un poco, es un mercado valor importante, se cumple. Normalmente se cumple. Cuando no se cumplió es porque el gobierno puso muchísimas restricciones y por ahí, cuando faltó Hacienda ya en el 2011, 2012, como consecuencia de la gran faena que había habido años anteriores y a la liquidación de stock, por ahí los números no daban y el volumen exportado a Argentina llegaba a las 200.000 toneladas. Pero más que nada por restricciones gubernamentales, te atrevería a decir. Generalmente la cuota Hilton se cumple con satisfacción. Y en el total de exportaciones, ¿cómo ves, cómo pensás que va a terminar este año? Al menos los últimos números de abril, si mal no recuerdo, había habido una sensible baja, ¿no? En las toneladas exportadas. ¿Cómo Y pensás que va yo a creo que cerrar el vamos a año? estar cerca de las 700 y pico de mil toneladas, más o menos, que es lo que va a dar. Va a estar, el récord lo tuvimos hace 2018, 2019 con 900.000 toneladas. Las restricciones, obviamente, que te impone el gobierno te limitan con el tema del volumen. Entonces, eso no está bueno, ¿viste? Complica todo. Vos perdés confiabilidad en los mercados internacionales como proveedor de carne segura y todas estas cuestiones. Entonces, eh, eso por un lado. Después, la famosa brecha cambiaria, donde un dólar está a 200 y los datos los precios que te marcaba recién de lo que cobra un exportador, implica que haya algunos que tengan que hacer algunas maniobras que no son tan normales de hacer. Entonces la brecha cambiaria complica por un lado, eso te encarece mucho el precio de la materia prima en dólares. Argentina hoy estaba cercano a casi a los $5 el kilo gancho, el kilo de carne en res. Es casi los valores que tenía Estados Unidos, que tuvo siempre Estados Unidos, y Argentina nunca compitió con Estados Unidos en el costo de la materia prima. Y no es que el productor lo vea, sino que estamos haciendo sobre un tipo de cambio que está atrasado, que no es el real. El problema es el dólar real del Banco Nación, que están los exportadores obligados a generar, a liquidar sus divisas. Entonces, todo eso te limita el panorama de la industria exportadora, reitero, en un mercado internacional que está demandando carne. Claro, una paradoja ahí, ¿no? Sí. Ahora, viste que vos lo sabés muy bien, aparte producción, el volumen de producción está bastante estancado en los últimos años en Argentina. ¿Cómo se podría saltar hacia mayor producción? Que es como la gran consigna, lo que se pide, digamos. Y sí, el problema básicamente es que Argentina, como bien decís, está estancado en los 2.800.000, 3 millones de toneladas, 3.100.000, donde tendríamos que aumentar tranquilamente un 20 o 30%. Y acá básicamente son dos cosas y son las que hablamos siempre, ¿no? Un mayor porcentaje de destete, mayor cantidad de ternero logrado y aumentar el peso de faena. El peso de faena viene aumentándose lentamente, como consecuencia de lo que decíamos antes, cuando el ternero de invernada es muy caro o tiene un precio alto como estamos viendo en los últimos años, el engordador está obligado a hacer una recría, ya la recría está instalada hoy en los campos para meterle esos kilos baratos, y hacer un corral un poquitito más corto. Ya no se hace tanto ese engorde del ternero que ingresaba con 200 kilos y lo vendíamos con 300. Esa recría pastoril está metida y te lleva a un aumento del peso de faena lento. Estamos lejos todavía de los otros países, ¿no? Argentina sigue estando en los 230 y tenemos que llegar a los 250 tranquilamente, como hace Uruguay, Australia, que está un poquito más, y ni hablemos de Estados Unidos, que está arriba de los 330 kilos. Bueno, esa es otra cuestión que es difícil que lleguemos. Pero tendremos que apuntar a hacer lo mismo que Uruguay, un animal más pesado, que nos permita meter carne en esos pocos terneros, en esos pocos chasis que nos cuesta conseguir. Bueno, tenés un mercado, siempre se dice que se apunta sobre todo a abastecer el mercado local como el gran motor de la producción, ¿no? Y nos encontramos ahora con un mercado deprimido por cuestión
de poder adquisitivo raleado del salario. ¿Cómo ves esta situación? El mercado interno es el mejor consumidor y es el que hay que cuidar, siempre lo sostengo. Tal cual es como vos decís, es el mercado que nos come 50, 60, 70 kilos, hoy estaremos en los 48 kilos. Es el gran mercado que hay que abastecer. Obviamente que la situación económica perjudica y te limita. Ahora bien, lo que siempre decimos nosotros es que el mercado te absorbe todo lo que vos faenás. Vos todo lo que vos producís, todo lo que vos faenás, se vende. Entonces ahí vos le descontás la carne que va a exportación y el remanente es lo dividido por la población y te da ese consumo aparente de carne. Entonces, no es que por poder adquisitivo no se come más carne o no. No se come más carne porque se está produciendo poco esos 3 millones de toneladas que decíamos anteriormente. Sobre- Ahora bien, si el poder adquisitivo de la sociedad fuera mejor, el precio de la carne estaría más caro. No es que comerías más, a lo sumo que no, vos podés comer más si la exportación no te lo trae. Vos tenés dos formas de consumir más, o producís más y te exportás lo mismo, o exportás menos y te queda más saldo comercial adentro. Ahora, si seguís con estas cuestiones, con estos niveles de producción, la mejora del salario lo que haría es que el precio de la carne estuviera más caro. claro. Federico, ¿cómo ves el futuro del sector? Bien, Te lo pregunto veo bien. del mediano plazo en adelante. Bueno, si querés podemos hacer esa salvedad. En el corto y mediano plazo, en tema de precios lo vemos con relativa tranquilidad. Por esto que te decía anteriormente, hoy los corrales se están llenando, hay un buen nivel de ocupación con esta relación compra-venta, básicamente, y con un maíz que se encuentra estable dentro de todo. Entonces, ese factor de ocupación, ese 68% de ocupación, va a empezar a proveer Hacienda en el mercado en el próximo 40 días, 60, 80 días, vamos a empezar a ver un mayor volumen de hacienda de oferta que con la situación económica dificultosa y mala que estamos teniendo y con este nivel de inflación, va a mostrar una tranquilidad de precios. Hay que ver ahora si la ganadería que subió mucho y la carne que subió mucho va a poder seguir corriendo al nivel inflacionario que estamos teniendo ahora, 6,7, 6%, 5% que pinta para mayo. No sabemos, porque vos calculás que ahora una carne, un novillo que está a 300 pesos, tiene que estar para seguir en la inflación tiene que estar entre 15 y 20 pesos por mes, y no sabemos si va a estar subiéndolo o no. Entonces vemos para el mediano plazo una situación de tranquilidad. Por otra parte, el tema de la vaca, esa que decíamos importante para el criador en estos momentos, con mayor oferta estacional por salida de los campos, por frío, por vacías de tacto y porque los campos se empiezan a achicar con las heladas que hubo la semana pasada y con los precios internacionales que China acá han caído en los últimos 15 días, lo vemos tranquilo, muy tranquilo el precio de la vaca, por lo menos hasta agosto, septiembre, que es cuando el precio de cuando la cantidad o la oferta de vacas empieza a disminuir por estacionalidad. En el largo plazo, bueno, ya es una quimera hablar obviamente de lo que pueda llegar a pasar, va a depender mucho de lo que pase, si estamos hablando para el año que viene y entramos en el tema político, ¿no? Hay que ver qué vemos nosotros para la ganadería de acá a 2 años, si hay o no un cambio de gobierno, esa es la clave. Si llega a haber un cambio de gobierno, que es como todos los analistas políticos indican, en cuanto a que va a haber un gobierno mucho más amigable con el mercado, mucho menos intervencionista, que va a favorecer el tema de las exportaciones, al mercado argentino, al mercado de los ganaderos lo veo con mucho futuro, porque ese mercado internacional, lo que te decía anteriormente, sigue demandando mucha carne, y bueno, tenemos que estar preparados para poder abastecerlo. Perfecto. Federico, antes de cerrar, quería pedirte una opinión. Vos estuviste participando en una jornada técnica en la semana de festejos por el centenario de la raza Angus. Te quería pedir una opinión de ese evento. ¿Qué te pareció lo que se vio ahí? Al margen de tu participación, digo, ¿cómo viste ese evento? Que fue importante, evidentemente, para la ganadería. Sí, nos invitó la gente de Tecnovax para dar una presentación ahí, ¿no? Realmente un evento importante con muchísima concurrencia.
Y lo interesante fue también con periodistas, digamos, con Maxi Montenegro y con José del Río de La Nación, dos periodistas que no son sectoriales. Muchas veces nosotros estamos, como siempre decimos, en endógeno, ¿no? Hablando entre nosotros, haciendo entrevistas del sector, TV en Canal Rural, también siempre hablamos entre nosotros, y está bueno que gente o periodistas de otro sector empiecen a ver. De hecho, me plantearon, che, qué buenos datos, estos datos no aparecen, o desconociendo información que tienen que saber, porque siempre el problema de la carne aparece siempre. Cuando sube, estamos en la primera etapa de los diarios y estamos ahí en el cañón, se está con el cañón apuntándonos. Entonces, que sean periodistas extrasectoriales me pareció bueno. Y bueno, una jornada recontra interesante la de Tecnovax, como la planteó, y con muchísima concurrencia, con buen nivel de productores, profesionales, ¿no? Una muy linda jornada, me pareció. Igualmente, al igual que toda la exposición de Angus, me sorprendió. El centenario realmente fue todo un éxito, y con mucha concurrencia y con muy buen nivel de stands. Perfecto. Federico, te agradezco mucho el contacto y ya te comprometo para uno próximo. Cuando quieras, Álvaro, no hay ningún inconveniente. Te Un mando un abrazo grande, abrazo y muchas gracias gracias, por llamar. Gracias. Gracias a vos.